Salvete, amigos y amigas demos religiosos. Hoy estamos en un nuevo vídeo hablando, en este caso, del Funus Imperatorum, los funerales imperiales en la antigua Roma. Vamos a hacer este vídeo, que algunas personas nos lo han pedido por privado, y hacemos para enseñar un poco cómo sería el funeral de un emperador, de la familia imperial o augustea, y evidentemente se puede aplicar algunas de las cuestiones que vamos a explicar a continuación a los órdenes plebeyos o gente más pobre, ¿de acuerdo? Entonces, la parte importante es lo que vamos a comenzar, ¿no? A explicar. Tenemos una serie de leyes funerarias. Evidentemente, recojo un par de ellas, pero que son importantísimas para entender lo que luego va a ir viniendo a continuación, que vamos a ir explicando. Pero hay una serie de leyes. La primera es del apartado 10 de las 12 tablas, la ley de época republicana, y que dice lo siguiente, que creo que es importante. Un muerto no se entierra ni se quema dentro de la ciudad. No hagáis esto, ¿vale? Entonces, no quemar la madera, etcétera. Las mujeres no se rascan las mejillas durante el entierro, no entonan el peán o el canto de un muerto, no recogen los huesos para luego hacer funeral solemne. Bueno, hay una serie de normativas ahí en las 12 tablas, pero lo que más importante, lo que más nos importa en este momento es que un muerto no se entierra ni se quema dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudad es un recinto sagrado, está bordeado por un pomerium, es decir, por un surco sagrado hecho en la fundación de Roma, donde se colocó encima las murallas de Roma, y todo el interior es un recinto en sí sagrado, ¿eh? Entonces, no puede haber elementos funerarios, funeratiquios dentro de ese pomerium. Vamos a ver que esto no se va a cumplir, al menos para la alta aristocracia, pero sobre todo para ya la época del Principado o época imperial, donde ahí nos vamos a encontrar grandes mausoleos que luego vamos a explicar y ver alguno de ellos, y esas familias imperiales donde sí van a ser enterradas. Se saltan, digamos, esta ley y se convierten, digamos, se construyen, mejor dicho, mausoleos dentro de este pomero, mientras que el resto de la población no lo va a hacer así, ¿vale? Fuera de las murallas se van a encontrar, ¿no? Y esa segunda normativa que recoge Cicerón en las leyes dice, me parece que el tipo de sepultura más antigua es aquel o aquella en que el cuerpo retorna a la tierra y después de ser depositado ahí es cubierto por ella como si fuera un manto maternal, ¿no? Es decir, un enterramiento. Sabemos que la estirpe de los Cornelios usó este tipo de sepultura hasta hace poco, es decir, como una especie de ataúd y demás. Sila después de su victoria mandó que fuera esparcido los restos mortales de Gallo Mario y que estaba sepultado junto al Riganio. Y no sé yo si porque temía lo mismo le sucedía a su cuerpo, lo cierto es que él fue el primero de los patricios Cornelios en ser incinerado, ¿eh? La cremación. La ley de las 12 tablas dice que no se entierre ni se incinere un hombre muerto dentro de la ciudad. Recoge esa misma ley que hemos visto antes. Creo que esto último es a causa del peligro de incendio. Entonces, en realidad, Cicerón aquí, peligro de incendio, creo que no habría por esto, sino es más por el recinto sagrado, ¿eh? La parte de la necrópolis de, por ejemplo, en este caso de Isola Sacra, de Pompeya, es muy interesante porque vemos en toda la zona de aquí que tenemos un pequeño mausoleo, por supuesto, esto está extramuros de Pompeya y podemos pasear por toda esta calle, muy interesante, nosotros lo hemos hecho, y es muy interesante cruzarte, ir por este camino, que
te vas encontrando esas tumbas y todos esos pequeños mausoleos. Pero lo más interesante son, o una de las partes también muy interesantes, son estos elementos chiquitinos que pasan desapercibidos. Por aquí o incluso por aquí vemos algunos de ellos. Si tenéis la oportunidad o tienes la oportunidad de viajar a Pompeya, te aconsejo que te acerques a estos pequeñitos porque son estelas funerarias seguramente de esclavos. La mayoría eran de esclavos o de esclavas, que muchas veces están pegadas a los pequeños mausoleos o monumentos funerarios de sus dueños, ¿eh? E incluso los propios dueños o dueñas de estos esclavos van a permitir a esa esclava o ese esclavo y a su familia ser enterrados dentro del propio mausoleo, ¿no? Hay algunos casos que conocemos aquí en Pompeya. Pero muchos de ellos tienen pequeñas estelas funerarias de forma redondeada o alargada con la parte de arriba del frontal redondeado y es muy interesante acercarse a ellos porque tiene una mínima inscripción, simplemente en muchos de la gran mayoría de los casos solo tiene un nombre, pero ese nombre nos está indicando primero esa pobreza económica para poder hacerse esa estela funeraria, ¿no? Pero gracias a que se han encontrado muchísimos de estas pequeñas estelas funerarias de esclavos y demás, sabemos mucho de la sociedad, de la cultura romana en Pompeya y vemos sería algo común en todas las ciudades del Imperio Romano. ¿Vale? Entonces es muy interesante acercarse no solo a las grandes, que tienen su belleza, también su importancia, por supuesto, pero estas chiquitinas también no hay que dejarlas de lado cuando vayáis a una necrópolis, en este caso de Pompeya. Ahí tenéis una fotografía de lo que podría ser esa nocturnidad de la necrópolis. Fijaos que hay auténticas bellezas, aquí no se aprecian muy bien, pero en otros lugares de esta necrópolis hay auténticas bellezas de mausoleos y de tumbas, que tenemos que pensar que todas estas deberían de estar maquilladas con pinturas, con mármoles, y demás policromía y este camino tan interesante que es muy pobre porque es de tierra prensada o de incluso zonas de piedra losada y demás, pero tenemos que imaginarnos si vamos a viajar allí y demás, tenemos que tener esa, por lo menos esa sensibilidad, esa emoción, ¿no? Ese viaje hacia el pasado y ver que por estos caminos han cruzado y han pasado familias llevando a sus seres queridos en andas, en procesiones, han llorado por este camino y tenemos que tener esa sensibilidad, esa emoción de que es algo que es muy presente, muy actual y es algo que por aquí ocurrió. Entonces, desde mi punto de vista, o desde el punto de vista también de Mos Religiosus, siempre abogamos por esa sensibilidad, esa emoción, ver las piedras vivas, ¿no? Que ya publicamos en algún artículo incluso, ¿no? El referente al tema de la recreación, pero esa piedra viva que podemos dar nosotros vida gracias a que nos podemos sentar aquí en un recodo, en un asientito, y imaginarnos un poco de vida, ¿no? Si tenemos tiempo y demás, pero por lo menos, aunque sea paseando, nos imaginemos este espacio lúgubre, y que nos emocionemos, ¿no? Viendo la vida que hay entre estas piedras y entre estas paredes, ¿no? Y este camino de aquí, igual que si vamos a la vía sacra del Foro de Roma, también tenemos que emocionarnos, por lo menos yo, y demás, y vivirlo, ¿no? De esta manera, de forma pasional. Em, las prácticas funerarias en este sentido son evidentemente según la riqueza. Se pueden simplificar a complejizar mucho, como vamos a ver, ¿no? De lo más sencillo, evidentemente, es algo que lo que tenemos aquí, que os muestro, es algo que es, por ejemplo, el enterramiento, como hemos visto en Cicerón, en un texto, pero que también
podemos encontrarnos eh, estas prácticas, digamos, aquí, ¿no? De cremación o inhumación también. Y se quema el cadáver con varios productos que le acompañen al más allá. Bien amortajado esa persona recientemente fallecida y le acompañan pues una serie de alimentos y bebidas para que le acompañen en el más allá, ¿no? Entonces, hay algunos objetos también personales que le pueden ir acompañando y que se van a enterrar junto con el cadáver, ¿no? O con las cenizas que son incluidas, como vemos en esta parte de aquí, aquí en la urna funeraria, ahí vemos cómo van a depositar las cenizas de la persona fallecida y será depositada en esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante. Aquí vemos parte de las ofrendas y aquí, bueno, aquí vemos otro montículo de otro enterramiento. Esta familia parece ser que tiene economía suficiente, quizás para realizar una lápida funeraria en este sentido. Hay lápidas funerarias estándar que luego ya van modificándose solo con poner el nombre y una decoración más o menos también estándar y que porque son colegios lapidarios los que van haciendo de forma continuada algunos de ellos. Luego ya les van poniendo otras decoraciones y otros nombres según la demanda. O bien aprovechan una lápida funeraria, como tenemos en algunos casos, donde en el frente, por ejemplo, eso lo podemos ver en las termas de Diocleciano, el Museo de las Termas de Diocleciano de Roma, donde en el frente hay el enterramiento de la persona oficial, digamos, la persona rica que se ha hecho con esta lápida, y detrás, a lo mejor en esta parte de aquí, vemos una pequeña inscripción o no tan pequeña donde vemos el aprovechamiento de esa misma lápida funeraria de un enterramiento que se ha hecho en la parte de atrás, ¿no? Porque no tenían dinero suficiente y entonces han aprovechado la piedra para labrarla y se ve toscamente las letras, las palabras y la urna funeraria que teóricamente estaría en la parte de atrás. Bien, en este caso también se hacen banquetes, pequeños banquetes funerarios y se va a visitar a los difuntos, a los antepasados, en esas lemuralias y en esas fiestas de las parentalia, en las que se hace un pequeño banquete en honor a esas personas o esa persona recientemente fallecida o de hace mucho tiempo también, ¿no? Para recordarles. Ahí veis una recreación que hicimos en Gilena, en la colección museográfica de Gilena, en Sevilla, hace unos años, y ahí estamos recreando un funeral, digamos, de un centurión romano, ¿no? Entonces está también dentro del ámbito militar, es muy interesante, aunque no se ve en la foto, sí, no se aprecia bien en la foto, sí lo tenemos en un vídeo en More Religiosos por si también lo queréis ver, tanto la explicación del funeral como el desarrollo de funeratiquio de todo esto. Entonces, en este sentido, no todo el mundo tenía por qué ir de negro, ¿eh? En este caso, la familia es una familia patricia, por tanto, tiene posibilidades económicas. Vemos aquí a la familia, digamos, que tiene y amistades, ¿no? Que tienen dinero suficiente como para tener ropas de luto, es decir, de color oscuro, de color negro incluso. Pero otros, como vemos, no tienen esa posibilidad económica, como ejemplo vemos por aquí, o vemos por aquí gente ya con telas claras, blancas incluso, lo que nos indica que son amistades, plebeyos, con pocas posibilidades económicas y por consiguiente no pueden acceder a ropas oscuras, ¿no? De ese tintado oscuro más caro. Y ahí pues se hace, digamos, esa cremación del cadáver previamente se hace una reproducción de su cara con una máscara de cera, se crea una máscara de cera para ser guardada en casa para darle culto a ese antepasado recientemente fallecido, ¿no? Entonces, bueno, pues se le ofrecen cosas, se le ofrecen comidas, se hace un digamos, un discurso fúnebre, ¿eh? Para, digamos, esto,
alabarle, elogiarle a esa persona. Y bueno, pues aquí hay un personaje muy interesante que es un liberto que en este caso está llevando la imago, el retrato de esa persona fallecida, ¿eh? Que vemos aquí dibujada. Entonces lleva el cuadro, hay alguien que le imita en el paso, por ejemplo, en el mando, quizás para simular que todavía sigue vivo, ¿eh? Y en este caso, pues el quien lleva la imago generalmente es un liberto de la casa. Y bueno, pues ayudantes también del mundo funerario y amigos militares, en este caso de la recreación que hicimos en Gilena hace unos años. Muy interesante. Este relieve de Amiternum es muy interesante también porque nos está hablando de ciertas cositas que aparecen aquí, ¿no? Em, por ejemplo, nos dice, porque es para una mujer, que vemos que la están llevando en un lectus, digamos en una procesión, en un anda, haciendo una procesión, vemos, porque vemos que está muerta porque ella está en el mundo de los cielos. Vemos aquí las estrellas, la luna, está ella tumbada, por tanto está dormida, está muerta en este caso, y la llevan en procesión, debe ser una mujer con altas posibilidades económicas. Aquí vemos a unas mujeres plañideras, en este caso, que imitan el lloro de estas mujeres, ¿no? Y dramatizan tirándose del pelo, y ellas iban despeinadas, tirándose ceniza por el cabello, van gimiendo, van gritando, ¿no? Van lamentándose, igual que aquí tenemos todo este elenco, ¿no? De plañideras y familiares también que acompañaban a esta procesión. También es muy importante, igual que en otros ámbitos, tanto religiosos, económicos, eh, políticos o festividades, el acompañamiento musical, ¿no? Aquí vemos toda dos filas, perdón, de músicos con los Cornicer. Nos dice que esto es los Cornicer, un Litus, que vemos en esta parte de aquí. Y aquí vemos a cuatro auletas, que tocan esa flauta doble aulos, que es una flauta doble separada. La tibia romana es dos flautas pegadas. Y vemos ahí esos auletas y todos esos músicos, ¿no? Lo que nos está diciendo que encabeza esta procesión funeraria y está anunciando al resto de la población que ha muerto esta persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, debió ser una mujer muy importante. Este tipo de relieve nos da mucha información, no solo en esto que acabo de explicar, sino también en cuestión de vestimenta para la recreación, ¿no? Entonces, vemos cómo van vestidos los músicos, vamos a ver cómo van vestidos todos esos sirvientes que llevan en procesión a la fallecida, cómo van vestidas las plañideras, cómo van vestidas los familiares en este caso. El problema es que nos queda, nos falta, ¿no? El color, ¿no? La policromía, pero vamos, por lo menos tenemos un relieve que nos dice muchísima información. En este sentido, ya yendo al tema imperial, generalmente los emperadores hacían el tema dejaba por escrito, ¿no? Los mandata de fúnebre, ¿no? Ese testimonio o ese testamento fúnebre, que quería decir, para que se desarrollara sus funerales, ¿no? Entonces, en época por lo menos imperial, fueron prácticamente idénticas hasta el siglo IV, cuando ya se incluyeron prácticas religiosas cristianas, ¿no? Ya se impuso el cristianismo como religión oficial del Estado a partir de Teodosio, y en ese siglo IV ahí ya se incluyeron elementos funerarios cristianos, ¿no? Como enterramientos dentro de una iglesia, de una basílica, dentro de la propia ciudad, también como ocurrió antes del cristianismo, pero con Diocleciano en Split, luego lo veremos, y en fin, prácticas religiosas cristianas, ¿no? Con una misa, etcétera, etcétera. Por ejemplo,
Nerón, ahí os pongo que el emperador Nerón demandó que al morir su cadáver fuese incinerado, ¿no? Y más no, que no fuera mutilado, y Otón, que bajo ningún concepto se le cortara la cabeza. Entonces, bueno, pues son disposiciones que hacen estos emperadores, ¿no? Suetonio, por ejemplo, nos dice sobre Augusto que dio órdenes de que su hija y su nieta Julia no fueran puestas en su mausoleo, porque las exilió si le sucedía algo. En uno de estos tres rollos, que incluyó instrucciones para su funeral, en el segundo un relato de lo que había logrado, que deseaba grabar en tablas de bronce y colocar a la entrada del mausoleo, y que se ha perdido por desgracia, y en el tercero un resumen de la condición de todo el imperio. Cuántos soldados habían en servicio activo en todas las partes, cuánto dinero había en el tesoro público y en el privado y qué rentas estaban atrasadas. Agregó además los nombres de los libertos y esclavos a quienes se podían exigir los detalles. Por desgracia, gran parte de toda esta información se ha perdido, ¿no? Dion Casio sobre Trajano levantó en su foro una enorme columna para que le sirviese al mismo tiempo de tumba de sí mismo y para recuerdo de su obra en el foro. Es muy importante el foro de Trajano, esa columna en realidad no solo es una columna propagandística de todas las guerras de las Dacias, sino que en su base estaría las urnas tanto de él como de su mujer, Plotina, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso se ha perdido porque eso se expolió muchos en el siglo siguiente o 2 siglos después y se ha perdido por desgracia. Septimio Severo, por ejemplo, decidió ser enterrado en el Sepulcrum Antoninorum, es decir, en el mausoleo de Adriano o Castillo de San Angelo, que también podemos conocer hoy en día, y Herodes Antipas decidió ser enterrado en su fortaleza llamada Herodion, ¿no? Como un héroe también, ¿no? Por otro lado. Que eso nos lo dice Flavio Josefo. Entonces, el proceso funerario, aquí es la parte más, digamos, más compleja, ¿no? En este sentido. El proceso funerario pasa por un funus publicus, o funus imperatorium, esto ya para los emperadores, en el que bifurca en dos partes. Una, la crematio con la apoteosis de ese emperador, y en ese momento se soltaba un águila romana, que simulaba llevar el alma, el espíritu, el genius, ¿no? Ese, ah, digamos, ese numen interior que llevaba el emperador o todas las personas, pero en este caso el emperador, y que alzaba el vuelo hacia los cielos reflejando la apoteosis, la llegada o la subida de ese alma del mundo terrenal al mundo de los cielos para convertirse en un divus, ¿no? En un morador o una coelícola, ¿no? Es decir, un morador de los cielos. ¿eh? No era un dios, no era un dios, pero era un casi dios, era un ser menor de entre ellos, un casi dios, ¿no? Un cuasi dios. Y una segunda bifurcación es en ese proceso, ¿no? Del funus publicus, igual que, si recordáis, ocurrió con Julio César, el funus imaginarium, que es la exposición del cadáver y del simulacro de esa persona difunta. Y ahí es cuando se dice la laudatio fúnebres, ¿no? Ese discurso fúnebre que en el caso de Julio César fue Marco Antonio quien se dedicó precisamente a realizar ante el foro, ¿no? Ante el campo de Marte, relatar todo lo que había conseguido Julio César, la pena por su muerte, lo que ya no iba a poder ser, etcétera, etcétera. Entonces, eso levantó mucho los ánimos en contra de esos patricios supuestamente libertadores o regicidas. Entonces, bueno, eso es el proceso intelectual o ideario del ámbito funerario, y el simbolismo religioso del funeral. Tendríamos esa procesión de ese funus, ¿no?
que es esa ceremonia colectiva de importancia política fundamental, sobre todo de la familia imperial, que son los altos mandatarios, y que en ese sentido pasaría a una consecratio. La siguiente fase sería esa consecratio simbólicamente y es considerado como el emperador como el último de los dioses, ¿no? El recién llegado, el último casi dios, ¿no? No llega a ser un héroe, sino que está por encima de los héroes o de los, sí, de los semidioses, pero no llega a ser tampoco un dios. Está en un quiero y no puedo, ¿no? Pero está ahí, para no ser considerados al igual que un dios, que un faraón, el emperador tiene una figura que es cuasi divina, no llega a ser el ámbito del faraón, que es como un dios viviente en la tierra, pero tiene esos elementos, esos eh, ingredientes de divinización futura, ¿no? Todo el mundo que es elegido como emperador siempre tiene ese aura de divinidad, ¿no? De convertirse en un divus o una diva. Y por último, lo que se convertiría en esa apoteosis, que es ese proceso de ascensión a los cielos para convertirse en un divus o en una diva, ¿no? Eh, y bueno, ahí nos dice Plutarco en Cuestiones Romanas 14, cuando constatamos que la combustión ha sido efectiva, es decir, que ha habido un buen proceso funerario, decimos que el difunto es divus, es decir, ha llegado a los cielos, sube a los cielos la efigie, la imagen de la persona. ¿Eh? Aquí no voy a leer, pero os lo dejo precisamente para que leáis el funeral de Septimio Severo, que es una maravilla, que nos lo recita, nos lo explica Herodiano, y veis que es una descripción muy pormenorizada, amplia, y lo que realmente sería, por lo general, un funeral imperial, ¿no? Entonces, es muy descriptivo y nos ayuda muchísimo a entender cómo sería un funeral romano de época imperial, ¿no? Sobre todo en el siglo III. Claro, pero todo esto tiene unos antecedentes. Nada en Roma nace de la nada, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, en época republicana, aunque no hay emperadores, evidentemente, de hecho nunca hubo emperadores, ¿eh? Son princeps, lo que nosotros llamamos emperadores, ¿vale? Eh, no había este cargo, ¿no? Gubernamental, pero sí tenemos antecedentes de grandes pompas funerarias, ¿no? Y una de ellas es la de Sila. ¿Eh? La de Sila tenemos una descripción magnífica y además podemos recrearla en una imagen a la muerte de Sila, donde vemos cómo en un primer momento vemos cómo aparecen esas enseñas, ¿no? Y todos los estandartes, las imago, el carro y el lecho de Sila, que ahí es donde estaría, las trompetas, seguramente mayoritariamente militares, alguna puede ser civil, pero para sonar muchísimo, ¿de acuerdo? Luego vienen soldados de su propio ejército, veteranos, caballería, soldados armados ya de infantería, veteranos también, el pueblo que acompaña también en este sentido, y en ese parte del pueblo y demás, después continúa más trompetas, hay esa recreación de trompetas, eh, una estatua bueno, de Sila, una figura de Sila, 2000 coronas, fijaos, es una pompa, aquí parece que es poco de espacio, pero en realidad es una pompa enorme, ¿no? 260 ferculae, es decir, andas seguramente con tropeium, es decir, con trofeos, con armas recogidas de los enemigos, de objetos de oro, de monedas que incluso se pueden repartir durante este proceso funeral, ¿no? Toda esta procesión funeraria. Una estatua de Sila,
más lechos, ¿no? Donde quizás irían varias personas, sacerdotes y sacerdotisas, de ámbito civil. Por supuesto, todo esto legitimado no solo por el ámbito religioso, sino también por el lado político, ¿no? Donde aparecen los miembros del Senado de la Curia y otros políticos presentes, y unas matronas, aparte de equites y más ejército, ¿no? Pero las matronas aquí tienen un papel fundamental para Sila, cosa que no se suele citar, pero aquí las matronas eran cientos de mujeres, que iban representando a todas estas mujeres supuestamente, eh, digamos, idílicas, ¿no? Que representaría el ideal de mujer romana, ¿no? Que todas estas matronas, ¿no? Entonces aquí estarían ellas aquí representadas, ¿no? Entonces es muy interesante todo este proceso y esta procesión, valga la redundancia, inicial de cortejo fúnebre, ¿no? Del dictador Sila. Por supuesto, también tenemos otro antecedente de forma posterior a Sila, que es evidentemente Julio César, ¿no? Ahí vemos ese templo, la reconstrucción virtual del templo del Divino Julio, que está actualmente en el foro, cuyo primer sacerdote o flamen de Juliano fue Marco Antonio, que es el que le dio culto en este templo, ¿eh? Es el propio Marco Antonio. Lo que hoy actualmente vemos es parte de la plataforma de esta base, pero lo que hoy se acerca la gente es a este lugar, porque se supone que aquí, inventado realmente, porque es plano en su origen, lo que pasa que de forma posterior, pues se hizo una especie de montículo, y en ese montículo la gente deja flores, para que lo sepáis, deja flores o monedas en honor a Julio César. Pero es que eso lo empezó a hacer Benito Mussolini, el dictador fascista italiano, como para conmemorar un antepasado italiano, un gran general, un gran político, y entonces como forma de divinizar de nuevo en el siglo XX a Julio César, se le construyó como una especie de altar de ladrillo, y se colocó incluso también un muro, porque bueno, posteriormente aquí se hizo otro edificio, ¿no? Que está derrumbado, pero el muro sí se conserva aquí. Entonces, por aquí es por donde pasamos, y vemos el pollete este inventado que se ha hecho ahí, ¿no? Bueno, pues Julio César en realidad también tuvo esas exequias funerarias, y se hizo una exposición del cadáver primero en la casa, en algunos casos incluso se le da leche para que beba y como elemento fertilizador de vida, dador la leche es en sí dadora de vida, ¿no? Sacada del pecho o de las ubres de una vaca. Pero eh, para que la acompañen el más allá, ¿no? Entonces se expone el cadáver para que los más allegados le den el pésame a la familia y se despidan de esta persona. Es lo que hoy ocurriría en un tanatorio, ¿no? Entonces se expone el cadáver para que todo el mundo lo pueda observar y se despida de esta persona. Y a continuación se expone públicamente, ¿no? Esto antes era en la casa de él, y se expone después públicamente para que todo el mundo pueda ver esta figura, ¿no? Esta persona. Julio César, esto pasó. Ya hemos dicho antes que el Laudatio Fúnebre fue recitada por Marco Antonio, levantando ánimos contra, además, precisamente contra los asesinos de Julio César. Entonces, aquí tendríamos este antecedente también, ¿no? Los mausoleos que los emperadores o la familia imperial se va a saltar precisamente a la construcción de los mausoleos de elementos funerarios dentro del Pomerium, es porque el motivo por el que ellos hacen esto, no es porque sean unos vagos y se vayan, les cueste irse fuera de la ciudad o sean como exiliados de la ciudad, no. Es porque como se consideran divus, o diva, o divi o diva,
en, como el resto de emperadores, perdón, el resto de divinidades que están dentro de lo que es el Pomerium, ellos al considerarse casi divinos, pues deben de estar en el interior de ese Pomerium. ¿Vale? Entonces, en este sentido, lo que nos vamos a encontrar son cuasi divinidades enterradas dentro de ese pomerium, de ese recinto sagrado, ¿vale? Entonces, ese es el motivo por el que existen los mausoleos dentro de ese pomerium, dentro de la ciudad de Roma, ¿no? Y lo vemos los mausoleos de los emperadores y de la familia imperial, pero no lo vemos de otras familias que siempre van a estar en el exterior, ¿eh? Entonces, ahí, por ejemplo, en el mausoleo de Augusto, que hoy se puede ir a ver, ya está restaurado la zona, se ha hecho ahí una plaza y tal, al lado del Arapakis, como veis aquí está el Arapakis, y esto sería el mausoleo. Em, Colocación, por cierto, del Arapakis de época también de Benito Mussolini, aquí. Originalmente estaba detrás del Congreso de los Diputados, por así decirlo, de Roma. Entonces, aquí en el mausoleo están enterradas parte de la familia imperial, Augusto supuestamente, Livia, ninguna de estas urnas se han encontrado. Lo que sí se ha encontrado es la tumba de Agripina, Agripina la Mayor. Entonces vemos su elemento de funerario, su epígrafe, sí, su estela funeraria, y la vemos aquí. Entonces, aquí descansarían los huesos, los osa, ¿no? De Agripina y demás, ¿no? Entonces es muy interesante que se haya conservado, irónicamente, el de la mujer y no una de las mujeres de la familia imperial y no el de Livia o el del propio Augusto. Tenemos para otro emperador la apoteosis de Claudio, ¿no? Que es reflejada en esta imagen gliptográfica que vemos aquí maravillosa con el alma, el genius, el animus el ánima del emperador Claudio montada en un águila y coronado por una Nike, una victoria alada con una corona y que está volando hacia los cielos, ¿no? Igual que vemos en la estatua de al lado, vemos el busto del emperador realizando esa apoteosis hacia los cielos. Quizás no estaría tan mal visto Claudio si tiene estas estatuas y encima se han conservado, ¿no? Eh, por parte de Vespasiano sucedería una cosa un tanto diferente, en el sentido en el que no es reflejado ya o no tan reflejado como montado en un águila, sino que es su carro, su estatua, su genius o su ánima es tirada por cuatro elefantes, digo Augusto Vespasiano, y vemos que es una figura grande, acompañada también de otra Nike alada que le corona. Y bueno, pues en ese sentido tendríamos esa representación de la apoteosis de llevar la estatua del emperador, ser una estatua grande, a su muerte, pues sería trasladada por cuatro elefantes, ¿no? Diva Julia Titia, también la hija de Tito, del emperador Tito, es representada de una manera similar, con esos elefantes también, representando también las figuras, la imago de ella, cuando muere, esa sería ella, y también representado por, en este caso, quizás dos, tres elefantes, bueno, aquí se ven dos, y de menos importancia, también por otro lado, en vez de cuatro, son dos y se marca la diferencia, ¿no? Entre un emperador y alguien, un miembro de la familia imperial, aunque con mucho cariño, pero, eh, eh, em, pero clasificando y diferenciando quién es quién, ¿no? La columna de Trajano, como hemos dicho antes, es esa construcción de esa columna hoy conservada y en este interior es donde estaría. Aquí estaría el epígrafe que se conserva afortunadamente y con estas puertas
otras parecidas quizás, estas ya son más modernas, pero que imitan a las actuales, evidentemente, a las antiguas, perdón. Y en este interior del cuadrado es donde estarían las urnas de Trajano, de Plotina, etcétera. Y subiendo también por otro lado por las escaleras de caracol nos encontraríamos todo esto por aquí hasta salir aquí. Evidentemente aquí estaría la estatua de Trajano, se eliminó, se ha perdido y es de un santo, ¿vale? Pero para que veamos que la columna de Trajano en realidad es un elemento también funerario, más modesto en cuanto a volumen, ¿no? Pero también muestra una propaganda, como no, igual que hizo Augusto, pero en este caso de las res gestae del Livi Traianus, ¿no? Entonces, en este caso son las guerras dacias y que están representados aquí, que estaría policromado, todo esto también estaría policromado. La base aquí está representando también parte de esos expolia, de esos triunfos, de esos tesoros capturados a los enemigos, ¿no? Las armas que se hacen, esos tropeya, porque a su vez que va a dar lugar también esos trofeia o esos tropeium helenísticos que va a dar lugar en época romana a columnas como esta, pero también sobre todo a arcos del triunfo, ¿no? Donde están representadas todas estas armas, todo este armamento, todos estos expolia de los enemigos, sobre todo de armamentos, tesoros, objetos valiosos, expoliaciones varias, etcétera, que evidentemente van a enriquecer a los generales, a las arcas del Estado, a las arcas imperiales, privadas, etcétera, etcétera, y a todos los que participan. Pero están representando esto como una forma de propaganda, de victoria, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Leer la lectura ideológica y propagandística de la antigua Roma es una brutalidad y es maravilloso, lo aconsejo. Por ejemplo, la esposa de Adriano, Vivia Sabina, en el 136, que es cuando fallece, ahí vemos magníficamente en la imagen de la izquierda cómo ella está subiendo, ascendiendo a los cielos, montada no en un águila, en este caso, sino en una especie de niqué con antorcha, que es muy interesante esta lectura, con una niqué alada que hace de montura a Vivia Sabina y es ascendida a los cielos. Aquí tendremos a Adriano, simbolizando esa subida, que vaya a subir el mandato de esa subida, y vemos desde dónde parte, ¿no? Vemos desde la pira funeraria, vemos como el fuego, que está aquí muy bien representado, se conserva espectacularmente bien. Falta la policromía, por supuesto, pero vemos que asciende desde ese fuego, desde ese cadáver, hacia los cielos. Es muy interesante el hecho de la antorcha hacia arriba, porque lo que está simbolizando es no la muerte, sino la vida o la conversión hacia diva. Eh, entonces es muy, muy interesante, ¿no? Y evidentemente aquí vemos cómo, en este caso, está montada sobre un pavo real, ¿eh? Un pavo real. Entonces, en este sentido, lo que tenemos es montado, Juno es representada, uno de los animales de Juno es representada como un pavo real y aquí tenemos a ella, a esta a esta Augusta, perdón, montada en este pavo real que va a ascender a los cielos. En vez de con un águila, es la propia Juno quien lleva a Vivia Sabina ante los cielos, ¿no? O a los cielos. Entonces es una propaganda y una maravilla, ¿no? Adriano, como sabéis, tiene un amante que se llama Antino, que muere, ¿no? A partir del 130 en el río Nilo, en Egipto, y en ese sentido lo que hace Adriano es divinizar a esta persona, ¿no? A Antino. Entonces, además construye alguna ciudad, no por lamento, no por pena, sino porque ya lo tenía ya pensado y demás, seguramente. Y en este sentido, vamos a ver estatuas
maravillosas de Antínoo conservadas. Es una maravilla cómo se crean estas estatuas y además conservadas prácticamente enteras. Y vemos a, a Antínoo representado aquí como elementos de fecundidad, con una cornucopia, como también elemento de fortuna, como un muchacho imberbe, también preocupado por el ámbito religioso, por el culto, acompañado de un perro psicopompo. Vemos aquí a Antinoo en el medio como un sacerdote, quizás un fratre Arbal, seguramente representada, porque nos encontramos a Adriano también, el busto de Adriano como Fratre Arbal. Aquí un Antinoo atleta, desnudo, heroico, helenizado, ¿no? En este sentido, con sus proporciones magníficas. Y un Antinoo Osiris, ¿no? O Osiris Antinoo, donde vemos digamos, egiptizado, ¿no? En este sentido es como la representación de Osiris, ¿no? Igual que antes hemos visto como un Dionisios o como un Antinoo divinizado, pues aquí tenemos a un Osiris, a una representación de Antinoo isiaco, osirizado, egiptizante, también muy interesante con proporciones helenísticas, muy interesante. Y también tenemos esa apoteosis de esta pareja magnífica, a mí me parece maravillosa esta pareja, que es Antonino y Faustina, ¿no? Ahí vemos cómo Su ascienden a los cielos con dos águilas, acompañado de dos águilas, de un personaje masculino, como una especie de Nike masculinizado, con alas que asciende hacia los cielos, y que también es llevado y representa esta apoteosis de la pareja, que es magnífico, además con mucho amor de ellos dos. Y bueno, pues ahí tenemos la representación supuestamente de la dea Roma, de la diosa, de la ciudad de la diosa Roma. Quizás este sea como un dios Tíber o algo así, un dios menor. Pero bueno, la cuestión es que tenemos a la dea Roma que le alza o ayuda o dirige el vuelo de la pareja hacia los cielos. Cómodo también tendrá una divinización, será divinizado como un Hércules, por eso tiene en ese busto, veis, esa piel de león, de esa leonté, de Nemea, con el bastón, y bueno, está representado muy heroicamente, ¿no? De hecho, él va a renombrar a la ciudad de Roma como colonia Luciania, como Diana. El Senado lo va a cambiar como Populus Senatusque Romanus. Cambia los nombres de orden. Eh, en el año 192, pues ahí tenemos ese epígrafe, ¿no? Imperator César Lucio Aelio Aurelio Cómodo Augusto Pío Félix Sarmático Germánico Máximo Británico Hércules Romano Pontífice Máximo, es decir, toda una titulatura, y luego habrá incluso cambios que hace Cómodo del calendario romano, que va poniendo nombres a cada mes a su antojo, ¿no? Entonces, la dinastía Severa, posteriormente, es muy interesante también como ya hemos visto antes cómo era el funeral de Septimio Severo. Aquí tendríamos esa, ese tondo, ¿no? Que representa a la familia imperial de Septimio Severo, Julia Domna, Geta y Caracalla. Geta con la cabeza borrada, con la cara borrada por esa damnatio memoria producida por su hermano Caracalla, y que Caracalla manda a asesinar o asesina a su hermano Geta, ¿no? Entonces, ahí hay una frase, ¿no? Que dice, deja que sea un divus mientras no esté vivo, ¿no? Es decir, es casi le está haciendo una premonición de un futuro cercano, que es la muerte de Geta
y entonces para convertirse en una divinidad, ¿no? Por ejemplo, Vespasiano tardó unos minutos en morir, parece ser que murió de pie y dijo, me estoy convirtiendo en un dios, ¿no? Entonces, en ese momento ya muere y se supone que, según el pensamiento romano, se dirigiría a los cielos como convertido en una divinidad más, ¿no? Ya en el Bajo Imperio, o en el periodo del Dominado, tenemos ese mausoleo magnífico que se conserva prácticamente entero de el emperador Diocleciano en Spalaton Split en el 313, que es muy, muy interesante porque aparte de una construcción ya basilical, ya cristiana, con una planta octogonal y que ya tiene otra forma de representación de mausoleo. En el centro va a estar el propio emperador y alrededor va a estar estatuas o miembros de la familia imperial. Pero lo importante es la tumba de Pórfiro, de Pórfiro rojo, que vamos a ver incluso repetido en mausoleos como el de Gala Placidia, que tenemos en Rávena, que también es una preciosidad, estuve y es una preciosidad, y otros que no se enterró allí, se enterró en otro lado, pero se pretendía enterrar en Rávena. Entonces, bueno, pues es una preciosidad ese sitio y si tenéis la oportunidad, id a verlo. Pero el de Diocleciano es muy interesante porque todo este palacio, castillo, fortaleza es enorme, se conserva muy poco, por desgracia, pero sí es verdad que hay elementos muy interesantes icónico-ideológicos. ¿Por qué? Porque curiosamente, a pesar de que todavía el cristianismo no está implantado como religión oficial del Estado, tenemos el templo de Júpiter aquí, el templo de Júpiter aquí, y está cara a cara con el mausoleo de Diocleciano. Es decir, que se están viendo de igual a igual, en la misma altura, el mismo nivel. Es decir, Diocleciano está representándose como no como un semi dios, no como un divus, sino como una divinidad de igual a igual, parejo al propio Júpiter, ¿no? Hay un reto, ¿no? Ideológico en este sentido, o incluso podemos hacerlo de forma pacífica, un diálogo, ¿no? Entre Diocleciano, el espíritu de Diocleciano, con la divinidad romana de Júpiter. Entonces, hay ese elemento propagandístico que es muy interesante porque miras al templo de Júpiter, miras el Diocleciano y están a la misma altura, ¿no? Las puertas de ambos mausoleos se visualizan, se chocan, están una enfrente de la otra. Entonces, ya para terminar, precisamente tendríamos esas consecuencias de la divinización de la familia imperial, que es la creación sacerdotal de varios colegios de flámines, en este caso del Flamen Augustal, como veis ahí, eh, que recreamos precisamente en Mos Religiosus, precisamente con la intención de divulgar, de recrear este tipo de cultos. Y el albo galerus, es decir, el gorro que llevo aquí colocado, está basado en el templo de Tito y Vespasiano, del Foro Romano. Con la fidelidad que ello nos lleva y el tipo de sujeción que evita prohibiciones como lo tenían los flamines. Evidentemente van a crearse también unas sodalidades, es decir, unas hermandades de sodales augustales. Estas hermandades, digamos que son una serie de cofradías, de hermandades, que van a hacer cultos específicos, ¿no? En Herculano, por ejemplo, nos encontramos los sodales augustales, que es un sitio maravilloso si tenéis la opción de la oportunidad de ir, id a visitarlo. De todas formas, tenéis un vídeo en Mos Religiosos en directo allí en el centro de los sodales augustales de Herculano, donde me emocioné, además. Y
podéis visitarlo también a través de nuestro vídeo. Y estas sodalidades se especifican su culto por sodales Adrianalis, es decir, que dan culto a Adriano y a la familia más cercana de Adriano. Titi, por ejemplo, Vespasiani y Tito, es decir, todo a Tito y Vespasiano, a Trajano, es decir, se especializan en varios tipos de varios emperadores, ¿no? Claudiales también, también tenemos algunos. Entonces, bueno, son varios emperadores los que tienen un colegio o una sodalidad, una hermandad para culto augustal, ¿no? Que incluye en muchos casos a la familia imperial. Por ejemplo, un caso que muy curioso, no se he puesto, pero es el caso de, no de Calígula, pero sí de su hermana Drusila. Calígula deidifica a su hermana como Drusila Pantea, es decir, Drusila, la de todas las diosas son Drusila. ¿Y qué le ofrece en este culto específico para ella? Porque también están las Flaminicae, que dan culto, Flaminicae gustales o imperiales, que dan culto a los miembros femeninos de la familia imperial. Pues a Drusila Pantea, uno de los sacrificios que se realizaban era el de flamencos, ¿no? Y seguramente sean flamencos hembras, no lo sabemos bien, no se describe, solo aparecen en Suetonio, pero parece ser que se sacrificaban aves raras, ¿no? Como estos flamencos, ¿no? Y bueno, en ese sentido es interesante también descubrir estos sacrificios, ¿no? A las divinidades o semidivinidades imperiales, ¿no? ¿Y qué se sacrifica a estos emperadores o a las Augustae? Pues nos lo dice, entre otros documentos, el Feriale Duranum, es decir, un calendario de Dura Europos de la corte décima Palminenorum, que se ha conservado allí en un templo en la ciudad y que en Siria y que nos indica algunas de las festividades, es de época de de Alejandro Severo, del siglo III después de Cristo, y nos indica algunas festividades que hacían los militares, ¿no? Pero en estas festividades nos indica también el tipo de culto que al menos los militares reproducían, ¿no? Seguramente es una reproducción, si no exacta, muy parecida a lo que hacía el ámbito civil en las ciudades, ¿no? Que es el sacrificio de un buey blanco, ¿eh? Perdón, de un toro blanco y para ellas de una vaca blanca. Los bueyes son para los dioses, ¿de acuerdo? Pero los toros, un toro blanco, sí es para los emperadores, mientras que para ellas era una vaca. Entonces es muy interesante cómo estos militares celebraban la apoteosis de los emperadores, el fallecimiento, el natalicio también de algunos de ellos, y nos da información fundamental para entender el culto funerario y todas estas exequias, sacrificios, rituales que hay en torno a los a la familia imperial y a todos los emperadores, ¿de acuerdo? Así que nada, con esto terminamos. Pluritas gratias. Ya sabéis que podéis seguirnos en Mos Religiosos a través de YouTube, de Instagram, de Facebook y de TikTok. Y que, bueno, uno de los elementos que era muy común en toda la epigrafía funeraria era poner Sit tibi terra levis, es decir, que la tierra te sea leve, te sea ligera, que descanse en paz, que sería para nosotros. Así que nada. Con esto terminamos. Cualquier duda, sugerencia, cuestión, tenemos nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico y estamos a disposición. Así que nada, vale, te veré.